Bienvenidos a este nuevo Lidast. Esta vez continuamos con la segunda parte de cómo hablarle de sexo a nuestros hijos. Pero esta vez vamos a hacerlo por edades. Gracias por acompañarme en este viaje tan interesante como es abordar un tema de sexualidad para los más pequeños. Entre los 0 y los 2 años es necesario comprender la importancia que tiene el vínculo entre los cuidadores del bebé, ya que ellos van a servir de ejemplo para las futuras relaciones que puedan tener con las otras personas del contexto. Además, va a servir de estímulo para la concreción y la construcción de la sexualidad adulta desde el inicio. Generalmente es con la madre con quien se establecen estas relaciones, pero no necesariamente tiene que ser con ella. Puede ser con el padre o pueden ser con los cuidadores. Cuando hablamos de padre o cuidador, estamos hablando de una función, la función materna, es decir, la forma como se trata al bebé en relación al cuidado personal que se tiene. Limpieza, es decir, el aseo, pero también las caricias y la forma como se vincula la persona emocionalmente con el niño. Es ahí donde se encuentra la importancia de este primer paso de la función materna para el desarrollo emocional del bebé. Este vínculo es sumamente importante, ya que va a convertirse en un vínculo emocional, especialmente sobre el autocuidado, o sea, el cuidado personal que va a tener el bebé cuando sea más grande, y la contención emocional que puedan tener en momentos conflictivos o de ansiedad que se presenten en algún momento determinado. En un video anterior explicábamos que los niños empiezan con sus interminables preguntas cuando se dan cuenta que son escuchados y que son comprendidos. Esto sucede aproximadamente entre los 15 o 18 meses y se extiende hasta los 3 años, que es cuando preguntan absolutamente todo, especialmente sobre su sexualidad. Estas inician con las preguntas sobre su propio cuerpo. Aquí es muy importante que el padre, la madre o los cuidadores no inventen nombres que no existen o que no son correctos. Es aquí donde nosotros debemos educarnos en relación a cómo se denomina cada una de las partes del cuerpo que el niño pregunta, para darle una respuesta acertada, correcta, científica y corta, para bajar los niveles de ansiedades en relación a esa pregunta. Recordemos que ya en esta etapa, más o menos a los 3 años, ya empiezan a vincularse con otros niños. Y al hacerlo, van a escuchar también de otros niños palabras que a lo mejor no van a comprender. Y ahí es cuando se establece la confusión y no se comprende cómo se denomina a la parte que ellos quieren preguntar. Por esto es importante de parte de los cuidadores decir los nombres correctos a las partes correctas de una forma científica, clara, corta, para que el niño satisfaga su pregunta y la respuesta sea una respuesta generalizada para que cuando converse con los demás niños entiendan de qué están hablando. Aquí es importante enseñarles cuáles son las partes privadas del cuerpo, hasta dónde puede llegar a tocar una persona adulta u otro niño. Generalmente se dice hasta donde tu traje de baño llegue, hasta ahí puede tocar la otra persona. Pero depende del mundo y del espacio en donde se viva, el tipo de traje de baño que se tenga. Por lo tanto, es importante indicarle al niño
cuáles son las partes del cuerpo que son privadas y que no pueden ser tocadas por nadie en absoluto más que por él o por ella, y cuáles son las partes del cuerpo que pueden servir de auxilio o de conversación para un acercamiento mediático con otro niño o con una persona adulta. En este sentido, sobre salud emocional y autocuidado hay que ser muy claro, especialmente a esta edad, porque es la edad más vulnerable. Existen juegos interactivos que usted los puede encontrar en el YouTube o puede también adquirirlos para que, si a usted se le hace difícil este momento de interacción o de conversación con su hijo, este juego le permita al niño comprender cuáles son las partes del cuerpo que deben ser cuidadas, autocuidadas, y cómo debe hacerlo. Es una simple sugerencia. Lo importante es que quien guíe el autocuidado emocional y sexual de su hijo sea su cuidador o sea mejor su padre, la persona que esté al cuidado de ellos. A partir de los 5 años, ya los niños son capaces de diferenciar los géneros, quién es hombre y quién es mujer, pero todavía no comprenden la diferencia de género. Este es el momento de hacerle comprender al niño el rol de género que tiene y generar en él la conciencia de cuál es su rol, dependiendo de cómo se sienta biológica y emocionalmente. Generalmente, a esta edad ya inicia su acercamiento a instituciones educativas. Por lo tanto, en los programas de educación ya se encuentra involucrado este tipo de actividades. Sin embargo, aún no determinan qué género les gusta, si les gustan los niños, si les gustan las niñas, porque todavía los juegos son interactivos y no hay diferencia de roles. Bueno, este es el inicio de un largo proceso de maduración emocional y sexual que está a cargo especialmente de los padres o de los cuidadores. A partir de esta etapa es cuando termina aproximadamente el tiempo de pregúntalo todo y empieza un silencio total en relación a la parte sexual de los niños. Pero aquí es cuando más cuidado debemos tener, porque recordemos que ya el niño es capaz de observar televisión, internet, juegos de video en los teléfonos o en las tablets, y ya se acerca a un mundo donde no hay restricciones en relación al contenido sexual que llegue. Es aquí cuando los padres deben de tener más cuidado. Y no estamos hablando de restricción, estamos hablando de educación. Es cuando el padre debe abordar o intentar abordar aquellas cosas que el niño observa y que puede quedar como pregunta. Si están viendo juntos la televisión y de repente sale una propaganda o una novela o alguna película en donde exista algún acto sexual violento o muy explícito, tomar ese momento justo para abordar ese tema y hacer que el niño tranquilice su ansiedad de reconocimiento de qué es lo que está sucediendo en esa propaganda, en esa película o en esa novela, y lo tome como lo que es: una película, una propaganda o una novela. Y que recuerde lo que ya se le fue enseñando en tiempos anteriores, cuáles son sus partes íntimas y cuál es la forma de su autocuidado y autoprevención hacia el acoso o la violencia sexual. Son los padres los encargados de hacer comprender que cada relación, acto, especialmente sexual o emotivo,
debe tener un solo punto: el amor. Luego, con el pasar de los años, se van a dar cuenta que no siempre es así. Pero mientras tanto, va a comprender que la emocionalidad es importante siempre y cuando exista un vínculo que proteja a la otra persona en relación a lo que se está haciendo. Y este es, obviamente, el amor. Estas conversaciones durante esta etapa son muy importantes porque son la base para el desarrollo al llegar a la pubertad, ya que al llegar entre los 9 y los 12 años, por lo general, los niños vuelven a despertar en preguntas importantes, ya que su cuerpo va teniendo cambios distintos. Y es necesario hacer comprender que estos cambios son normales y son naturales, tanto en chicas como en chicos, y que no deben avergonzarse. Aquí quien debe de perder el miedo, el temor de conversar sobre el tema somos los padres. Y debemos abordarlos en relación a la pregunta que nos están haciendo y ser muy puntuales en nuestra respuesta. ¿Por qué me duele el pecho? ¿Por qué he crecido? ¿Por qué tengo más vello que antes? ¿Qué es lo que me están sucediendo? Porque las características secundarias antes de llegar a la adolescencia son las que primero afloran y son justamente las que más vergüenza dan. Los cambios de voz, crecimiento de pecho, ancho de cadera, crecimiento del niño, y los pantalones ya les quedan cortos. Este tipo de cosas les hacen dar vergüenza a los niños porque ya se relacionan con otros niños de su misma edad o mayores y tienden a ser juzgados. Aquí es cuando el padre, la madre o el cuidador deben ser muy claros para que no se avergüencen de estos cambios, porque son cambios normales que nos han dado a todos, nos ha ocurrido a todos. Una sutil sugerencia es conversarle al niño alguna que otra anécdota de aquellos cambios que también nos ocurrieron a nosotros. Recordar nuestro pasado en relación a estos cambios es importante porque ellos ya no se sienten solos y se dan cuenta que lo que les está pasando a ellos también le pasó a aquella persona a quien le tienen confianza, que es su madre, su padre o su cuidador o cuidadora. Por lo tanto, entre los 9 y los 12 años es importante establecer un vínculo de conversación muy abierto y muy claro. Y contar anécdotas jamás ha sido un pecado. Cuéntele las anécdotas de su vida a su hijo y va a ver cómo va a tener hijos felices, alegres y sobre todo seguros, porque sabe que no están solos y que no les pasa a ellos solos, sino que también le pasó lo mismo a otras personas. Pasado este tiempo, llega la tan difícil adolescencia. Esa no la abordaremos en este Lightdust, porque es un tema bastante riguroso y bastante difícil, pero lo tenemos en cuenta para un futuro muy cercano. Si te gustó este video, bueno, pues ya sabes, dale una manito arriba, suscríbete a mi canal, comparte. Y en estas hermosas navidades, no te olvides que siempre tienes que protegerte usando mascarilla, lleva un alcohol contigo, no te olvides de alejarte lo suficiente de las personas como para no contagiar o no ser contagiado. Recuerda, el COVID todavía está afuera, tú estás adentro. Y si es necesario no salir, no salgas de casa. Mantente cuidado tú primero para que cuides a tu familia también. Ha sido un gusto y nos vemos en un próximo Lightdust.